A ti, oh Jehová, levantamos nuestra alma, porque tú eres nuestro Rey de gloria. Nos regocijamos al ofrecer toda nuestra adoración y exaltación. Nos inclinamos a escuchar tu voz, tu pueblo te exalta. Nos complace darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este culto dominical que ha caído en un largo feriado, pero damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar aquí en su casa. Así que, hermanos, les pido que ahora por favor nos pongamos todos de pie para dar inicio a nuestro culto con la doxología. Invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 7. Evangelio de Lucas capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 11 al 16. Versículos del 11 al 16, y lo vamos a hacer de una manera alternada. Empiezo leyendo el 11, ustedes el 12 y terminamos juntos en el 16. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a entrar a un tributo, y hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de su casa. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Juntos el 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: una profeta se ha levantado con nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar juntos, reunidos como tu iglesia en este día feriado. Señor, oramos para que los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad, en eminencia, puedan llegar al conocimiento de tu verdad mediante el Espíritu Santo, y puedan tomar decisiones correctas, acertadas para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos, Señor, para que los hermanos y hermanas que están atravesando enfermedades y dolencias en sus cuerpos
tú seas proveyendo la sanidad que cada uno de ellos necesitan de acuerdo a tu voluntad, Señor. Oramos, Señor, para que continúes con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos de principio a fin. Señor, que nosotros podamos predisponer nuestra mente y corazón para escuchar tu palabra y mediante ella poderla obedecer. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras lejanas, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Les invito, hermanos, a entonar ahora juntos el himno número 11, Loor te ofrecemos. Para entonar juntos el himno número 177 a cualquier parte.
sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Jesús frente al dolor de la muerte. Escuchemos con atención y reverencia. Permítame comenzar este mensaje refiriéndome a la situación de una mujer viuda en los tiempos de Jesús. En el contexto histórico y cultural de la época, era muy difícil para una mujer vivir sola. En una familia, la fuente principal de sustento era el esposo. Cuando moría el padre, los hijos podían también hacerse cargo del hogar. También estaba la opción del levirato. ¿Y cuál es la opción del levirato? Bueno, el hermano o pariente más cercano del marido muerto podía casarse con la viuda, no solo para asegurar la descendencia del difunto, sino para protegerla y sustentarla económicamente. O sea, se podía casar con su cuñado. Pero a una mujer viuda y sin hijos, y además sin ningún pariente que la redimiera, no le quedaba más remedio que vivir de la caridad de otros. Un funeral siempre presenta una tragedia, pero esta pérdida era muy particular. El fallecido era el único hijo y la mujer era viuda. La muerte del joven significaba un futuro incierto y miserable para la madre viuda. En los evangelios se nos narran 3 resurrecciones. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, la resurrección de la hija de Jairo y la resurrección de Lázaro. Eso nos narran los evangelios. Parece ser que cronológicamente este milagro de resucitar al hijo de la viuda de Naín fue la primera resurrección que Jesús realizó en esa época. Y es curioso que este milagro solo lo narra el Evangelio de Lucas. Y les pido que abran respetuosamente sus Biblias en el capítulo 7 del libro de Lucas. Y vamos a empezar a leer el versículo 11, Evangelio de Lucas, capítulo 7, el versículo 11. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Miren, hermanos, aquí el versículo 11 comienza: aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín. ¿Después de qué, pues? ¿Aconteció después de qué? Después de sanar al siervo, al centurión, que está en la parte de arriba entre los versículos 1 al 10. Ahí dice que Jesús sana al hijo del centurión. Después de esa sanación, los discípulos que estaban con él ya le habían visto hacer milagros, pero nunca resucitar a nadie. A nadie. Este lugar, Naín, no se menciona en ningún otro pasaje de la Biblia. Era una pequeña ciudad en la ladera norte del monte Hermón, a unos 30 kilómetros de Capernaum, de la que solo quedan ahora solo ruinas. A la ciudad de Naín se llegaba por una subida muy empinada que tenía cuevas para enterrar a cada lado del camino,
y se utilizaban como cementerio. Se enterraban a los muertos afuera de las ciudades también, no como ahora que en muchos sitios se entierran dentro de las ciudades. También lo podemos ver en muchos de nuestros pueblos y provincias, que el cementerio está en las afueras de los pueblos. Así era en aquel entonces también. Y vamos a leer los versículos 11 y 12. Nuevamente, Lucas 7, 11 y 12. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos. Pongan mucha atención a este versículo 11 que dice, e iban con él muchos de sus discípulos, ¿y qué más? Y una gran multitud. Mira, el Señor Jesús está llegando a Naín, lo vienen siguiendo una gran cantidad de gente, él va con sus discípulos porque él ya había obrado una sanidad. Y entonces iban otros por curiosidad siguiendo al maestro. Una gran multitud iba a entrar a la ciudad. Ahora el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella, ¿qué cantidad? Mucha gente de la ciudad. Aquí vemos otro grupo de gente, pero este grupo de gente, en lugar de ir alegres y contentos como el grupo de Jesús, iban tristes y acongojados y llorando porque iban a enterrar al hijo de una viuda. Vemos aquí en los versículos 11 y 12 que hay dos grupos de personas totalmente distintas en actitud y distintas en esperanza. En primer lugar, observemos una gran multitud con Jesús, además de muchos discípulos que iban a entrar por la puerta de la ciudad. Todos ellos irían hablando, gozándose de estar con Jesús, porque era el maestro. Luego, en contraste, vemos otra gran multitud, pero llorando y con una gran tristeza, que salían de la ciudad a enterrar a un difunto. Vemos a una madre que va a enterrar a su joven hijo. Iría con ropas desgarradas para mostrar el dolor y su tristeza. El dolor y la tristeza que la inundaban. Y una gran multitud en el cortejo fúnebre llevando a enterrar a este joven fuera de la ciudad. Unos iban a entrar y otros iban a salir de la ciudad. ¿Era casualidad? ¿Era casualidad esto? Ya lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué contraste con las dos multitudes, hermanos? ¿Qué contraste? Una rebosando de vida y esperanza y la otra rebosando de muerte y de tristeza. Donde el Señor está presente, hay esperanza. Donde está ausente, hay desesperanza y muerte. Aquí vemos muy claramente las consecuencias del pecado, que es muerte, tanto físicamente como espiritualmente. Y vemos las consecuencias de estar y creer y seguir a Jesús, que es vida, una vida gozosa y plena y una vida eterna. Pero volviendo a nuestra historia, nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios permita que a ciertas personas les pasen tantas cosas? ¿Cómo es posible que Dios permita esto? La multitud que acompañaba a esta mujer sin duda lo sentía. Y nos imaginamos que ella andaría por los 30 y tantos años más. No sabemos cuánto tiempo llevaba desde la penosa pérdida de su esposo. Quizás alguien habría dicho, al menos tiene este hijo como consuelo.
Muchos de los rasgos del padre se ven ahí, es parecido a su padre. Puede consolarse viendo a su hijo. Sin embargo, ahora pasado, lo que esta mujer, como cualquier madre en su condición, tenía, ha perdido a su único hijo. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que suceden estas cosas? ¿Por qué Dios permite que algunas personas sufran más que otras? Y vamos a leer de la carta que Pablo escribe a los hermanos en Roma, capítulo 8, el versículo 18. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, voy a leer el versículo 18. Miren lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo nos está diciendo, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada comparables con la gloria y vida que Dios nos puede dar junto a Él. Así es, nosotros no sabemos nada del estado espiritual de esta mujer. Cualquiera de nosotros podría imaginarse el dolor y la tristeza que embargaba el corazón de esta mujer viuda. Definitivamente no importaba si el sol estuviera brillando o hubiera una tarde preciosa, no importa si los pájaros cantaban a su alrededor, no importaba si el paisaje era precioso, su vida y su corazón estaban en una oscuridad, en una tiniebla tremenda. Y ahora voy a volver a leer el versículo 12, Lucas 7:12, especialmente la última parte. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Mire, mucha gente de la ciudad había con esta viuda. El texto nos dice que mucha gente de la ciudad iba con ella. Seguramente iban con ella, pero nadie encontraba palabras para consolarla. Nadie podía hacer absolutamente nada para quitar la tristeza del corazón de esta viuda que ahora acababa de perder a su único hijo. Ahí con ella posiblemente iban personas ricas, posiblemente, o personas religiosas, personas de su familia, amigos, pero nadie de ellos podía hacer nada para cambiar la situación de esta mujer. ¿Qué oportunidad nos permite el Señor de acompañar a los que sufren una pérdida como esta mujer? ¿Qué oportunidad el Señor nos ofrece? Después de todo, solamente aquellos que conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador podemos dar una palabra de consolación efectiva cuando lo hacemos guiados bajo la dirección del Espíritu Santo. Así es. ¿Cuántos se habrán acercado a esta mujer y le dijeron, le doy mi sentido pésame, lo siento mucho? Pero en realidad no suele ser así. Apenas es un sentimiento superficial lo que le expresamos a aquellas personas en ese dolor. Reflexionemos ahora en nuestra vida. Posiblemente hoy estás viviendo como esta mujer viuda. Días grises, días oscuros en tu corazón, a causa de la situación difícil que estás pasando. Quizás en esta época difícil, al igual que esta mujer, nada te alegra, nada te consuela. Sientes que nadie puede ayudarte
ni consolarte. Ahora veamos lo que Jesús hizo en la vida de esta mujer viuda. Veamos lo que dice. Y vamos a leer los versículos 13 y 14. Lucas 7, 13 y 14. Veamos lo que Jesús hizo a esta mujer viuda. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Este milagro de nuestro Señor Jesús tiene un elemento maravilloso. El corazón, en primer lugar, compasivo de Jesús, moviéndose en favor de alguien, y escuche bien, que no hizo nada para recibir la ayuda y la misericordia del Señor. La mujer viuda no hizo nada. Veamos el versículo 13. No nos dice que esa mujer vino delante de Jesús. Ella no pidió. Ella no se postró. Jesús no vio la fe de esa mujer. Jesús vio su dolor, vio su sufrimiento, vio su desconsuelo, y aún así, sin ella pedirlo, Él tuvo compasión de ella. Esa mujer no le habló a Jesús, Él le habló a ella y le dijo unas palabras que, dichas por un hombre, quizás no nos causen ningún efecto, ni traen ningún consuelo, pero tienen un poder transformador de nuestra tristeza en alegría, de consolar el corazón más triste, cuando esas palabras vienen de Cristo Jesús. Él le dijo: no llores. Pero Jesús no solamente le dijo que no llorara. El texto nos dice que Jesús hizo 3 cosas en el versículo 14. ¿Cuáles son esas 3 cosas que hizo Jesús? Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Aquí están las 3 cosas que hizo Jesús sin que ella lo pidiera. Se acercó, tocó el féretro, le habló al muchacho que había muerto y le dijo una palabra de vida. A ti te digo, levántate. La Biblia nos dice que el hijo de esa mujer se levantó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó vivo a su madre. Voy a leer el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Ya no importaba cuánta tristeza, cuánto dolor y cuánto desconsuelo había en el corazón de esta madre. Sus días de dolor fueron transformados en días de alegría, en días de fiesta, en días de alabanza por el poder de Cristo Jesús. Hermanos, también ahora son resucitados los muertos. También ahora son resucitados los muertos. Sí, como Jesús resucitó al hijo de esta viuda del que nos habla el Evangelio. Lastimosamente, no todos tienen ojos para ver resucitar a hombres y mujeres espiritualmente muertos. Así es, hoy también Dios puede resucitar a aquellos que espiritualmente están muertos. De la resurrección de aquel joven se alegró su madre viuda, y de los hombres que cada día resucitan espiritualmente se regocija nuestro amado Salvador Jesucristo. Aquel joven estaba muerto en el cuerpo. Muchos entre la multitud también estaban muertos, pero en el alma, como muchos están hoy aquí, vivos en la carne, pero muertos espiritualmente.
La muerte visible de este joven, de la viuda, se notaba por las lágrimas de su madre. La muerte espiritual invisible de los que estaban alrededor o en la multitud ni se notaba. A esta viuda la buscó el que conocía a los muertos, y el que conocía a los muertos únicamente él podía devolverlos a la vida. Pues él no haber visto al Señor para resucitar a los muertos, no habría dicho el apóstol Pablo lo que dijo en Efesios capítulo 5 y el versículo 14. Mire lo que dice Pablo cuando escribe esta carta a los hermanos en Éfeso, capítulo 5 y el versículo 14. Amén. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo apela a los efesios a que se despierten y se den cuenta la condición peligrosa en la que algunos dormían espiritualmente. Y le dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y serás alumbrado por Cristo. Hoy también el Maestro en este día se acerca a ti y te dice, me dice también a mí, que nos levantemos del estado de depresión en que nos encontramos, que te levantes de la pereza en que estás detenido, que te levantes del estado de hipocresía donde has caído, que te levantes del estado de incredulidad en el que estás, que te levantes de tu incredulidad y de tu poca fe. Levántate de entre los muertos hoy. Hoy también el Maestro nos dice que nos levantemos, porque estás tomando una postura de muerto al escuchar la palabra de Dios, pero no la obedeces. Te quedas estático como los muertos sin hacer nada. Otros quizás estamos con una postura de muerto, porque expedimos un olor de carnalidad, un olor de mundanalidad, un olor de lascivia en nuestros ojos. Y cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5 y el versículo 2, nos dice cuál es el olor que debe salir de un hijo de Dios. Y Efesios 5:2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios. ¿En qué? En olor fragante, en olor fragante. Pablo nos está diciendo: seguid el ejemplo de Dios. Eso lo podemos hacer solamente amando a las personas con el tiempo de amor sacrificial con que nos amó Jesús, y perdonándolos por amor, como Dios ha hecho con nosotros. Muchos de nosotros estamos en la misma condición. Escuchamos y admiramos la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestras vidas, no la vivenciamos en nuestras vidas de obediencia a Dios. Así ocurrió con los que vivieron los milagros, los que observaron y vivieron los milagros de Cristo sin comprender su significado, sin percibir lo que en cierto modo se proponía el Maestro al acercarse a esta viuda para realizar este milagro. Se admiraron simplemente del hecho. Sí, otros por el contrario admiraron los hechos y comprendieron su significado.
Nuestro Señor es muy misericordioso. Es Dios quien toma la iniciativa, quien primero se dirige hacia nosotros. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús de Nazaret vio en esta mujer? ¿Qué es lo que Jesús de Nazaret vio en esta mujer viuda? Vio sus ojos hinchados de tanto llorar. Apenas se podrían ver. Y leemos el versículo 13, Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. ¿Qué fue lo que él vio en primer lugar? Vio unos ojos hinchados de llorar. ¿Cuánto consuelo hay en estas palabras? El Señor Jesús no la ignoró. Qué fácil nos es ignorar lo que pasa a nuestro alrededor, sobre todo cuando es desagradable o nos cuesta emotivamente observarlo. Sí, hermano. Pero el Señor Jesús, mientras anduvo en este mundo, siempre fue sensible a la necesidad humana. Eso es lo que Jesús puede hacer en tu vida hoy. Él está acercándose a ti en estos días oscuros que estás experimentando en tu corazón. Y Él lo que quiere darte vida y vida en abundancia. Jesús pasaba por allí e iba a entrar a la ciudad de Naín. Y a la vez un cortejo fúnebre salía de la ciudad para enterrar a un joven. ¿Casualidad? ¿Casualidad? Por supuesto que no. Jesús sabía que tenía que pasar por allí para resucitar a ese joven que lo iban a enterrar. No se vuelve a hablar más de esta viuda en la Biblia, no. Pero su historia nos ha llegado a nosotros a través de la Biblia. A través de la Biblia. No se vuelve a hablar más de esta viuda. Y voy a leer Efesios 5:14, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5 y el versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Quizás haya alguien hoy aquí que reconoce que está muerto en sus delitos y pecados. El Señor le está hablando. Te está diciendo: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos y vive. Clama por vida eterna. No lo rechaces a Él hoy. ¿Cómo lo aplicamos? Hermanos, el Señor ha visto tu dolor. Amigo, amiga, el Señor ha visto su dolor. Él sabe la tristeza que está pasando en su vida. Él sabe que nadie puede ayudarte en tu necesidad, en tu problema, en tu enfermedad. Él quiere decirte que, así como tuvo compasión de aquella viuda, Él también tiene compasión hoy de ti. Y aunque tu angustia y tu desconsuelo sea tan grande como la de esta viuda, que ya no tenía fuerzas para clamar ni para creer, Jesús se acercó. Él hoy te está dando una palabra de vida espiritual para ti.
No importa qué tan difíciles sean los días que estás viviendo. No importa qué tan grises sean los días en tu corazón. Él puede darte días de primavera en medio de este invierno. Así es. Y eso solo lo puede hacer por medio de su poder. ¿Cómo vas a reaccionar a las palabras de consuelo que Dios te está diciendo hoy? ¿Vas a detenerte a recibir su consuelo como lo hizo la viuda? ¿Vas a detenerte? ¿O seguirás de largo sin prestar atención a sus palabras ni a su consuelo? Te invito a que con un corazón agradecido, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, recibas el consuelo que Dios te da. Pidas perdón por todo lo que has fallado y lo recibas con fe genuina en tu corazón. Así es. Si aún no estás seguro de tu salvación, este es el día. Si te has alejado de Él por tu incredulidad, si has estado durmiendo o estás como los muertos, estás frío espiritualmente, este es el momento que reconozcas que le has fallado a Dios y recibas el perdón y su consuelo. Y usted que nos está viendo por el internet, también reciba el consuelo que Dios le está dando hoy. Pido que se pongan de pie, vamos a orar. Incline su rostro en señal de reverencia a Dios y ore junto conmigo. Y a ustedes que nos están mirando por el internet, si Dios ha tocado en su corazón, ore también conmigo esta oración, háganla de corazón. Dios Todopoderoso, delante de ti estamos para agradecerte por tu amor. Al compadecerte de mi estado, de mi dolor, reconozco que con amor eterno me has amado. Te acercas a mí para consolarme y ayudarme, igual como lo hiciste con esta viuda. Señor, no tengo nada que ofrecerte, pero aquí está mi vida, rendida a ti. Te pido, Señor, que me perdones, me limpies y restablezca mi relación contigo, porque he sido un cristiano que estaba dormido espiritualmente, pero ahora deseo que tú me restablezcas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El himno Dios cuidará de ti, número 339. Cuidará de ti,
Pastor Samuel Villavicencio Burgos para que nos guíe en la oración. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y nos resucita si estamos muertos espiritualmente. Señor, que muchas personas presentes y las que nos están viendo por el internet puedan reconciliarte contigo o puedan aceptarte a ti como tu único y suficiente Salvador en este día. Una fecha en la que el mundo celebra la muerte por medio de Satanás, pero nosotros celebramos la vida porque creemos en un Dios vivo y verdadero quien derrotó a la muerte en la cruz. Y ahora te amamos y te bendecimos grandemente, Señor. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.